Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la historia y los pasos perdidos de Sefarad en el Nuevo Mundo, siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal? Hola Jorge, un saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por volverme a llamar para continuar nuestro tema de los pasos de nuestro programa de los pasos de Sefarad del Nuevo Mundo. Pues hoy creo que vamos a seguir ahondando en la historia de los colonos judíos en la zona que históricamente se llamó Nova Zelandia. Eran los, judíos holandeses que fueron expulsados de la zona de Recife por los portugueses y que se asentaron en lo que hoy vendría a ser la Guayana o Guyana holandesa, también conocida actualmente como Surinam, ¿no es cierto? Y volviendo hacia la colonia brasilera, la colonia sefaradí en el Brasil colonial, no se cuenta con datos fidedignos sobre el número exacto de colonos judíos residentes en Nueva Zelanda durante estos años. Ni siquiera se ha podido establecer el número de pobladores blancos, indios o esclavos en dicha región. Un informe español que data de 1663 supone que más de 1.000 colonos holandeses y judíos provenientes de Holanda e Italia, además de 400 indios, la mayoría de ellos provenientes de Brasil, se habían asentado en las regiones de Pomerún, de Esequibo y en una vecina colonia de Moruca para fundar un nuevo Brasil. Incluyó también el citado informe una descripción de un espía español quien, al viajar por esta región, se encontró en un pequeño barco, aparentemente procedente del asentamiento de Pomerún, con dos prisioneros que conversaban en español. Uno de ellos le confesó que había nacido en Madrid, donde se había ordenado como sacerdote agustino, partiendo posteriormente a Ámsterdam. Allí se había hecho circuncidar y por este motivo iba a ser enviado a Cartagena, al tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias, actual Colombia. No precisa el informe si estas dos personas habían sido apresadas por los españoles en esta región o durante un viaje marítimo. En 1665 la colonia holandesa del Pomerún era definitivamente la más importante de la región, con numerosas plantaciones de caña de azúcar y sus respectivas refinadoras, que hicieron posible embarcar cantidades apreciables de este producto hacia Middelburg en Holanda o los Países Bajos. Sin duda alguna, el conocimiento que sobre plantación y elaboración de caña de azúcar habían adquirido los judíos portugueses en Brasil fue determinante en el progresivo aumento de producción de esta valiosa materia prima, en especial por el hecho de que la tierra de la región del Pomerún era más apropiada para este cultivo que la de las otras regiones de Nueva Zelanda. No es de extrañar entonces que la colonia se viera elogiada incluso por extranjeros de otras nacionalidades que recorrían el Nuevo Mundo. Así, por ejemplo, en 1665, el coronel William Byam decía que era la más grande que ellos, es decir, los holandeses, tuvieron en América, sin dejar por ello de mencionar las colonias de Morocco o Moruca y el Dixecave o Esequibo. Las condiciones de vida de los colonos judíos en esta región pronto fueron afectadas muy desfavorablemente por la guerra anglo-holandesa entre 1657 y 1667. En enero de 1666, tropas inglesas transportadas desde Barbados, bajo el mando del mayor John Scott, entraron a las colonias holandesas de Guayana, habiendo ocupado previamente Tobago en octubre del año anterior. Sobre el daño causado por los ingleses en las plantaciones de Pomerún existen encontradas versiones, mientras unas hacen mención de destrozos irreparables, otras, como la de William Byam, destaca la conducta caballerosa y prudente de los invasores, habiendo dejado las colonias conquistadas en óptimas condiciones y bien fortificadas. Empero, el mismo William Byam escribe en otra oportunidad, en 1669, que muchos de los holandeses, franceses y judíos se apuraron para abandonar ese territorio para viajar a las islas francesas de Martinico y San Christophe,
y que entre los que se quedaron creció el descontento. Esta última declaración de William Byam no parece ser convincente en lo que a los colonos judíos se refiere, ya que difícilmente se hubieran dirigido a territorio francés después de su expulsión de Cayenne por las tropas de aquel país. Por consiguiente, sería más probable suponer que algunos de ellos, por lo menos, se quedaron en la región. Sin embargo, un golpe adicional les esperaba con la llegada de tropas francesas aliadas con Holanda en su lucha en contra de Inglaterra, que saqueaban lo poco que había quedado después de la invasión inglesa. La calma y la paz recién volvieron a este territorio luego de la recaptura del mismo por parte de Holanda. Asimismo, carecemos de fuentes históricas que nos permitan conocer el destino de los colonos judíos después de estos episodios. Gozaban ellos, tanto en la llamada Nueva Zelanda como en el Pomerún, de plena libertad religiosa y hasta cierto punto también cívica. Además, habían aumentado en número por la llegada de judíos emigrados desde Cayenne en 1664 a raíz de la toma de los franceses. Lo más probable es que se hayan repartido entre las colonias holandesas e inglesas más cercanas, como Surinam, Curazao, Jamaica o Barbados. En el caso particular de Surinam, colonia inglesa en estos años, sabemos que ya había recibido a un número de refugiados judíos, también en 1664, desde Cayenne, interesada como estaba de atraer a estos experimentados agricultores en vista de la importancia que el comercio del azúcar significaba para todos los países de Europa Occidental. El hecho de que ya en agosto de 1685 el gobernador inglés William Byam de Surinam había estampado su firma en un otorgamiento de privilegios a los judíos de Surinam nos indica que ya existía en esta fecha un grupo apreciable e importante con los judíos en aquel territorio. Después de la recaptura de Nueva Zelanda por parte de los holandeses, todavía algunos de los antiguos colonos judíos deben haberse encontrado en esta región, especialmente en la antigua colonia de Essequibo. Así lo demuestra una carta escrita por el comandante de esta plaza, Abraham Beckman, en marzo de 1684. El judío Salomón de la Roche falleció hace 8 o 9 meses y con esto terminó el comercio de la vainilla, ya que nada más acá sabe prepararla para que obtenga su aroma característico. Solo él lo sabe. El judío, sin mi conocimiento, ya había empezado a comercializarla. Me preocuparé de que nadie la comercialice desde ahora en adelante. En respuesta a esta carta, recibió Abraham Beckman una amonestación por parte de la Compañía de las Indias Occidentales, en la cual se le acusa no solo de mentir en su informe, sino además de dedicarse al comercio de la vainilla por su propia cuenta. Pues, según nuestros informes, este judío no ha monopolizado el comercio de este producto. Aún más, sabemos que los indios han proporcionado a usted cantidades apreciables de vainilla. Durante el siglo XVIII se hacen cada vez más escasas las menciones sobre colonos judíos en la región de Essequibo o en el resto de la Guayana. En 1707 se alude a una expedición que parte desde Surinam en dirección al Orinoco en busca de un tesoro. Nadie debía ser informado sobre este evento salvo Isaac Israel Lorenzo, alias Isaac el Judío, quien había participado en esta expedición, quien iba a participar en esta expedición como intérprete por su conocimiento en los idiomas, en las lenguas indígenas o aborígenes. En documentos españoles de fecha posterior, 1743, aparecen también algunas referencias relacionadas con nuestro asunto, como por ejemplo aquella que pide vigilar la presencia de judíos que, en gran cantidad, se traslada entre las orillas del Amazonas y las del río Orinoco. La existencia de plantaciones de caña de azúcar en manos de colonos judíos todavía se constata en 1764, según se advierte por una mención en Essequibo del judío Moses Isaac de Brayes, ya difunto, quien hace algunos años había comenzado a cultivar la caña de azúcar en sus plantaciones con tan buen resultado que llamó la atención y produjo admiración entre toda la población. De Brayes se sabe, por otro lado, que participó activamente en 1744 en la persecución de esclavos negros que habían desertado y que aparentemente constituían un gran peligro para la población de la colonia de Essequibo. En un informe del gobernador de esta misma plaza, Moses Isaac de Brayes, es citado nuevamente
el 7 de diciembre de 1756, en una carta en la que reza: en numerosas oportunidades he tenido el deseo de contar con un buen intérprete de los idiomas de los indígenas, tal como se tiene en Surinam, y este deseo lamentablemente muchas veces no se cumplió. Muchas veces he tenido la colaboración del judío Moses Isaac de Brayes, pero este ya falleció, y no cuento con ningún fiable por obtener para este cargo, y tengo temor en confiar en negros o mulatos, los que transmiten o traducen solo lo que ellos desean traducir. Acá podemos ver la importancia histórica, no solo en este momento en específico particular de la historia de los sefardíes, sino en general de la historia judía, en la cual los judíos gozaban de una facilidad, o gozan de una reconocida facilidad por el aprendizaje y el manejo de diferentes lenguas, lo que siempre resulta como una ventaja económica y también cultural e incluso política, claro está. Estos pocos ejemplos nos indican que por lo menos hasta mitad del siglo XVIII, colonos judíos, en parte descendientes de los que habían emigrado el siglo anterior, vivieron en estas colonias de la Guayana, integrados a las diversas actividades de los demás colonos holandeses e ingleses. Muchas gracias, David Rosenthal, como siempre, y esperamos la próxima entrega para seguir hablando de los pasos perdidos de Sefarad en el Nuevo Mundo.